será un buen día el día que estemos en la casa del Señor y podamos alabar su nombre. Gracias a Dios por el tiempo que tenemos hoy en la iglesia, desde la clase hasta el tiempo final, mis hermanos, de este culto. Damos gracias a Dios y todo honre al Señor. Y justo en la mañana teníamos la bendición de ser exhortados en la clase. Era una verdad muy fuerte y muy certera, hermanos. No podemos creernos hijos de Dios si nuestra confianza no está puesta en el Señor, en su obra redentora, y nuestra confianza sigue puesta en nuestras fuerzas. Estudiábamos en la mañana. Esto, mis hermanos, es tan claro como saber que nuestra salvación no depende en absoluto de nosotros. Es por el Señor, es por gracia, y fue siempre para que nuestra salvación nos llevara a la dependencia de Dios, no a la independencia nuestra. La dependencia de Dios conforme a su palabra. Y dice la Escritura ahí en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 y 18, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta mañana contemplamos al Señor en su iglesia, contemplamos al Señor en lo que está haciendo, y al contemplarlo, alabemos su nombre y seamos transformados por el Señor. Somos responsables de dar a conocer su gloria a quienes han creído en Jesucristo.
ser portador de tu gloria. Yo quiero 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 ser portador de tu gloria. Dice Juan 1:29, cuando Juan el Bautista da certeza sobre su realidad y la realidad que venía para el pueblo de Dios. Dijo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta revelación de historia al llamar Cordero Pascual a Jesús y también llamarlo Mesías, al decir que Él quitaba el pecado del mundo, se unen en esta metáfora que el Señor preparó. Al decir que este Mesías, este Cordero, perdonaba los pecados del mundo, hablaba del presente de esas épocas, del futuro en el que estamos hoy, y nos habla de la suficiencia del Salvador que tenemos, el Salvador que fue revelado, el Rey de la Gloria, a quien solo en su nombre podemos ser reconciliados con Dios y solo en su nombre hay perdón de pecados para los hombres. Alabamos a Dios por su revelación, alabamos al Rey de la Gloria esta mañana. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es
es el Rey de gloria, me bendice con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo, Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gloria y su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Poder y majestad. Él es sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, el Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Rey de gloria. Nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Alabado sea el Rey de gloria esta mañana. ¿Podemos tomar asiento, hermanos?
nuestras Biblias en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, ya hemos terminado el capítulo 6 de Juan. Seguimos con nuestro estudio de este evangelio. Ha sido un desafío, ha sido también crecer juntos, ir navegando en estos capítulos, en estos versículos, ver cómo el Señor Jesucristo ha avanzado, también ver cómo sus discípulos han caminado cerca de Él, ver cómo ha hecho milagros, ver el rechazo de las personas, ver las gloriosas verdades que hay detrás de cada palabra, cada enseñanza de parte de Jesucristo. Y ahora aquí en el capítulo 7 abre el Evangelio una nueva sección. Así que vamos a leer, acompáñame con tu mirada y vamos a estar estudiando desde el verso 1 hasta el verso 13 de Juan capítulo 7. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Hasta ahí la palabra de Dios. ¿Oramos? Dios, gracias por estos versículos que pones delante de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Dios, te pedimos que nos permitas enfocarnos en la gloriosa verdad de las Escrituras. Gracias, Cristo Jesús, porque en tu nombre es que somos nuevas criaturas, en tu nombre es que somos verdaderamente libres, en tu nombre es que conocemos la verdad, tú eres la verdad. Te pedimos por este tiempo, Señor, habla nuestro corazón. Tenemos hambre y sed de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Muy bien. El título de la predicación de hoy son dos verdades universales. Dos verdades universales. Ahora, antes de comenzar el tema, permíteme comenzar de esta forma. Las verdades universales son principios o ideas fundamentales que se consideran aplicables a todas las personas y situaciones. No importa el contexto cultural o las creencias que tú tengas, una verdad universal se distingue por esto, es aplicable en todos los contextos. Estas verdades se refieren a realidades que compartimos en nuestra condición de seres humanos, en cuanto a la naturaleza de las cosas, su existencia, o verdades morales. Te voy a dar algún ejemplo de estas verdades universales sobre la vida y la condición humana. Escucha esto. Por ejemplo, la perseverancia es clave para el éxito a largo plazo. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. La perseverancia es clave para el éxito a largo plazo. Otra verdad, a menudo muchos de nuestros problemas son creados por nosotros mismos. Es verdad. Otra, no se puede hacer feliz a todo el mundo al mismo tiempo. Es verdad. El dinero no crece en los árboles. Es verdad. El éxito requiere tiempo y autodisciplina. Es verdad.
Aceptar y aprender de los fracasos es parte de nuestros procesos. Es verdad. Las palabras tienen un gran poder y por eso debemos pensar antes de hablar. Es verdad. Siempre tienes opciones. ¿Es verdad? Es verdad. Cuando vamos a decidir algo, siempre tenemos opciones. Otra, la risa puede ser una buena medicina. Es verdad. Otra, el dinero no puede comprar la felicidad. Ayuda, pero no la puede comprar. Otra, lograr lo que se desea no es lo mismo que ser feliz. Estas son algunas de estas verdades. Lograr lo que se desea no es lo mismo que ser feliz. Verdades universales. Mis hermanos, en estos pasajes tenemos dos verdades universales. Y no son dichas por el hombre, son dichas por la misma palabra de Dios. Dos verdades universales. Así como estas cosas pueden ser verdad, se nos presentan hoy dos verdades de parte de Dios. Y la primera aparece ahí en la pantalla, el desprecio del mundo hacia la verdad. El desprecio del mundo hacia la verdad. Esto es una verdad universal. El mundo desprecia la verdad. Y hablamos acerca de la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Hablamos de la verdad en la persona del Señor Jesucristo. El mundo desprecia la verdad. Y lo vamos a ver hoy a través de tres grupos de personas. En primer lugar, los hermanos de Jesús. En segundo lugar, los propios líderes judíos. Y en tercer lugar, la multitud. Pero todos apuntan a esta verdad que es universal. El desprecio del mundo hacia la verdad. La segunda verdad universal es el control divino sobre la vida de los hombres. El control divino sobre la vida de los hombres. No hay nada que de nuestra vida o aún del mundo propio, del tiempo, se escape de las manos de Dios. No hay nada. El control divino sobre la vida de los hombres. Y vamos a ver esta segunda verdad a través de las palabras que enseña Cristo Jesús en estos versículos. Entonces vamos a ver estas dos verdades, el desprecio del mundo hacia la verdad y el control divino sobre la vida de los hombres. Ahí en el verso 1, capítulo 7 de Juan, empieza este capítulo de esta forma, diciendo después de estas cosas. Y para los que hemos estado estudiando el Evangelio, deberíamos saber a qué se refiere con estas cosas. En su contexto inmediato, estas cosas son, el Señor decidió en su gracia alimentar más de 5,000 personas. El Señor caminó en medio de la tempestad sobre el agua, se acercó a los discípulos cuando iban en la barca, los discípulos con temor. El Señor se acerca a ellos y los anima a no temer. Sube a la barca y se encuentran entonces en medio de paz. Después de estas cosas, ¿qué otras cosas? El Señor viene después de enseñar en una sinagoga en la ciudad de Capernaum, ¿se acuerdan? El Señor ha dado una predicación, ha respondido a preguntas que la multitud está haciendo, no está entendiendo lo que el Señor dice, pero el Señor claramente muestra quién es Él, el pan de vida. Y veíamos en el capítulo 6 cómo después de estas cosas, ¿qué otra cosa? Muchos de sus discípulos, si no la mayoría, deciden abandonarle. No deciden permanecer con Jesús, sino que después de haberle escuchado, ellos dicen, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y el capítulo 6 terminaba diciendo, y desde ese momento muchos de los discípulos dejaron de seguir a Jesús. Después de estas cosas. Juan es muy específico en decirte, esto pasó y ahora, después de estas cosas, ¿qué pasó? Dice ahí verso 1, andaba Jesús en Galilea. Y me llama mucho la atención porque recuerden que estamos hablando de Dios mismo. Y Juan lo describe como el Señor decide pasear un tiempo más, caminar un poco más ahí en Galilea.
no está en Jerusalén, está en Galilea. Él decide permanecer aquí. Y muchos ven aquí, tal vez no en este evangelio, pero sí si sincronizamos los otros evangelios, nos damos cuenta que el Señor ha dedicado tiempo en caminar con sus discípulos. Ha pasado tiempo el Señor, miren, vamos a verlo más adelante, pero hay 2 fechas que aproximadamente nos llevan a pensar que desde el capítulo 6 hasta el capítulo 7 pasaron 6 meses. 6 meses. Y por las evidencias de los otros evangelios, el Señor Jesucristo se ha dedicado no solo a predicar, sino a pastorear, a acompañar a sus discípulos. Ahora, Juan nos dice cuáles son las razones de por qué el Señor sigue caminando, sigue andando en Galilea. Y era por esa prudencia que caracterizaba a Jesucristo. Dice ahí que andaba Jesús en Galilea porque no quería andar en Judea. ¿Por qué? Porque los judíos procuraban matarle. Porque los judíos procuraban matarle. Un autor dice lo siguiente: esto no era miedo a sus enemigos, ya que no dice que no se atrevía a andar en Judea, no dice eso, sino dice claramente que él no quería andar en Judea. Más adelante veremos que Cristo sabía que su hora no había llegado, no iba a ocurrir nada, absolutamente nada, hasta que se cumpliera el tiempo. Así que el Señor decide permanecer en Galilea. Vemos cómo el Señor su característica es esta prudencia. Cristo podía llegar de dos formas a la cruz: yendo a Judea, confrontando en medio de la agitación, pero Él decide optar por la paz. El propósito de Cristo se va a cumplir, mis hermanos. No importa si el Señor está o no está ahí. El propósito del Señor va a seguir. Y esta es una lección admirable para cada uno de nosotros. Algo que vamos a ver también es que el Señor se mueve de acuerdo al propósito del Padre. Hasta este momento podemos ver que estos judíos, si se acuerdan que cuando Juan habla de los judíos, porque los judíos procuraban matarle, no está hablando de todo el pueblo, está hablando acerca de los líderes. Recordemos que este es el sentido que Juan tiene para esta palabra. Son estos líderes, estos principales entre los judíos que estaban decididos desde el capítulo 5, decididos en terminar con la vida de Cristo Jesús. Ellos buscaban, trataban, eso de procurar quiere decir, trataban de conseguir, de alcanzar a toda costa algo que ellos deseaban. ¿Qué es lo que deseaban? Matarlo. Matarlo. Pensaba en esto que nos dice Juan acá y veía qué liviana era la palabra de Dios para ellos. La ley es clara y la ley dice en su palabra, la ley dice ahí en el Antiguo Testamento: no matarás, no asesinarás. Pero qué liviana era la palabra para estos líderes que no les interesaba si la palabra de Dios decía esto. Y cuán hipócritas, mis hermanos, y cuán hipócritas eran en tratar de ocultar en su corazón que más adelante, vamos a leer esto, mira, ve ahí a capítulo 7, verso 19. 7, 19 y 20, mira lo que dice ahí. El Señor Jesucristo hablando dice aquí, verso 19, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? ¿Quién procuraba matarle? Ellos. Hipócritas. Antes de reconocer lo que había en su corazón, mis hermanos, ellos deciden blasfemar en contra de Dios. Entonces Juan aquí pone estas razones por las cuales el Señor está en Galilea. Él decide pasar más tiempo aquí. Y se nos dice en el verso 2, ahí en este capítulo, se nos dice un dato que dice ahí: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. La de los tabernáculos. Mis hermanos, los judíos celebraban 3 fiestas que requerían, habían más de 3 fiestas, pero estas 3 fiestas requerían
que todos los varones de Israel asistieran a Jerusalén. Una era la Pascua, otra era Pentecostés y otra es esta, la fiesta de los tabernáculos. Cada una de estas tres fiestas recordaban a los judíos, sus antepasados, recordaban cómo Dios había obrado en una experiencia específica en la historia de su pueblo. La fiesta de los tabernáculos que se celebraba durante la cosecha les recordaba a ellos ese éxodo, esa salida de Egipto. Les recordaba su peregrinaje por el desierto y también les recordaba su reunión en la tierra prometida. Esta celebración era muy importante para ellos. Y de hecho tomó más significado, más sentido, después de que fueron exiliados, después de que volvieron a su tierra y después de que miraban hacia adelante cuando el Mesías conquistaría a sus enemigos y volviera a establecerlos en paz en su territorio. Esta fiesta era muy importante para todos. Esta fiesta convocaba a todos los judíos a que vinieran nuevamente aquí a Jerusalén, a Judea. Aquí es donde les digo que al considerar cómo comienza el capítulo 6, que nos dice que estaba cerca la Pascua, más o menos en el mes de abril, y ver ahora cómo Juan nos dice que estaba cerca ahora la de los tabernáculos, es aquí donde consideramos que más o menos tenemos 6 meses de tiempo entre un capítulo y el otro capítulo. Jesús entonces andaba en Galilea. Y la primera verdad universal entonces que vamos a ver aquí, ya se nos dice en los primeros versículos, que los judíos ¿qué buscaban? ¿Qué procuraban? Matarlo. Desde el principio Juan deja bien claro esto. El Señor sabía cuál era la intención de todos estos líderes, sabía lo que iba a enfrentar ahí en Jerusalén, ahí en Judea. Así que la primera verdad universal viene brillando desde los primeros versículos, pero aquí se va a hacer más evidente. Entonces veamos el desprecio del mundo hacia la verdad. Entonces, versículo 1, el Señor está en Galilea. El Señor sabe lo que va a enfrentar en Jerusalén si es que Él va. Estaba cerca la fiesta de los tabernáculos. Y entonces encontramos el versículo 3, verso 3. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y mira el verso 5, lo que ve Juan el apóstol, porque ni aun sus hermanos creían en él. Cuando venía esta fiesta, es que los hermanos aprovechan para hablar. Hasta este momento no se ha registrado nada de ellos en el Evangelio de Juan. Cronológicamente tampoco en los otros evangelios se ha dicho algo de estos hermanos. Y de pronto en medio de esta situación, en medio de esta condición, ellos aprovechan para hablar y nos hacemos la pregunta, bueno, ¿qué esperamos que digan los hermanos de Jesús acerca de Jesús? Como ya hemos leído estas palabras, no es la primera vez que escuchas estas palabras, perdemos el impacto de lo que significa, cómo aquí los hermanos de Jesús abren su corazón, destapan su corazón. Y es tan asombrosa estas palabras que Juan en el verso 5 ve la situación. Imagínate, él está ahí, él está viendo a sus hermanos, él está con su familia, está viendo a Jesús, él es su discípulo. Y cuando los hermanos quieren hablar, mejor se hubieran quedado callados, ¿no? Pero no se quedan callados, hablan, este es el momento para hablar. ¿Y qué sale de su corazón? Desprecio, incredulidad. ¿Qué sale de su corazón? Rechazo. Eso es lo que sale en el corazón de sus hermanos. Pensando, por ejemplo, en nosotros, ¿qué dirían tus hermanos de ti? Normalmente nuestros hermanos hablan de nosotros con gracia. Normalmente hablan de esa forma, se refieren a nosotros, pero siempre con amor, siempre hay ese afecto fraternal. Y la realidad, mis hermanos, es que nosotros no somos Jesús.
No somos como Jesús. Uno pensaría, escucha esto, que por tener al hermano perfecto, cualquier hermano seguiría su ejemplo. Pero tampoco es así. Yo me pregunto, ¿en qué habrá fallado Jesús como hermano hacia sus hermanos? ¿En qué habrá fallado? En absolutamente nada. Yo me pregunto, ¿es que Jesús seguramente no habrás cuidado su corazón? ¿Habrá provocado un problema en el corazón de ellos en los primeros años de su vida, Jesús? ¿Jesús los habrá tratado con desprecio? ¿Jesús habrá fallado en algo, mis hermanos, como hermano mayor? No, absolutamente no. El problema siempre va a ser ¿qué? La incredulidad del corazón. El problema no es que el Señor Jesús falló. Aquí se hace evidente que el problema del corazón del hombre es la incredulidad. Aún teniendo al hombre perfecto viviendo en su casa por 30 años, aún teniendo el mejor hermano que el mundo puede tener y desear, el corazón sin la obra de Dios siempre responde equivocadamente. Siempre responde equivocadamente. Ahora, no estoy diciendo esto para justificar que somos malos hermanos, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que Jesús era el hombre perfecto. Y aún así estos hombres responden a su hermano, te despreciamos. ¿Por qué no te vas? Sal de aquí, muéstrate. ¿No dices ser quien eres? Ve y muestra tus milagros. Sus hermanos, ¿cómo lo tratan? Lo tratan como un cobarde, como alguien totalmente ajeno a ellos. No hay ninguna clase de amor en sus palabras. Ellos no lo aman, sino que lo desprecian. Examinando estas palabras y las intenciones de su corazón, examinando el contexto, sabiendo que en Jerusalén lo van a matar, yo pensaba cómo estos hermanos albergaban en su corazón el deseo de que su hermano muriera. O ni siquiera les interesaba si Jesús moría o no. Vamos a ver la respuesta del Señor Jesús. Pero no quiero que omitas algo. Esto fue doloroso para el corazón de Jesucristo. Esto fue doloroso para el corazón de Jesucristo. Ellos eran sus hermanos. Es verdad, Él va a hablar con autoridad. Él va a hablar con sabiduría. No vamos a ver un registro aquí de que el Señor respondió con tristeza, pero eso no desaparece la realidad de que esto fue realmente doloroso para Él. No hay mayor amor que el de Jesús. Tú no puedes amar a tus hermanos como Jesús amó a sus hermanos. ¿Imaginas el dolor para Jesús de estas palabras? No olvides que estamos hablando de un 100% hombre. Él amaba a su familia. Hermanos deciden despreciarlo. Es en esos momentos donde Juan ve el odio de los suyos, ese rechazo de los más íntimos. Increíble, mis hermanos, es la osadía de los hombres a la forma en que se dirigen a Cristo Jesús. Increíble. ¿Cómo podemos levantar nuestra voz como estos hombres la están levantando? Más adelante, el mismo hermano que ellos desprecian aquí va a ser su Salvador y Señor, que transforme sus corazones. Pero en este momento no, pero sí más adelante.
En Hechos capítulo 1, verso 14, no lo busques. Ahí hablando acerca de esta espera de los discípulos, se lee que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Más adelante todavía, cuando estudiamos la carta de Santiago y la carta de Judas, estos mismos hermanos se van a presentar como siervos de Dios y del Señor Jesucristo. En estos momentos claramente no son sus discípulos, pero eso va a cambiar por la gracia de Dios. Pero aquí estamos, viendo esta verdad universal. Los hombres, ¿qué hacen? Desprecian la verdad. No importa si la verdad vive en medio de ellos. No importa si las condiciones son totalmente favorables. El corazón de los hombres, sin la obra de Dios, sin la gracia de Dios, desprecia la verdad. Y esto es un claro ejemplo de esta verdad universal. Vemos también cómo estos hermanos, cuando hablan, tienen una apreciación completamente equivocada. Le dicen al Señor: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean la obra que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Mis hermanos, ¿Jesús ocultaba sus obras? ¿Jesús nunca ha ido a Jerusalén? ¿Jesús nunca ha confrontado la incredulidad de las personas? ¿Jesús ha vivido en una cueva en el desierto y la gente para encontrarle tiene que ir ahí? No, Jesús no está haciendo nada en secreto. El Señor Jesús ya ha ido a predicar. Una muy mala apreciación, equivocada apreciación que tenían sus hermanos acerca de Jesús. Ellos lo veían como todos los demás incrédulos lo ven. Para ellos era inconsecuente lo que Él decía. Estaban totalmente equivocados. Me gustaría tal vez aplicar este pasaje en este momento, porque muchos de los que estamos aquí nos duele o nos extraña el rechazo de nuestras familias por haber conocido la verdad en Cristo Jesús. Como pastor conozco a muchos de ustedes y les amo. Sé que hay muchos de los que están aquí que experimentan el desprecio de sus familias por amar a Cristo y su palabra. Sé que muchos de ustedes han perdido por amor a Cristo y su palabra. Mi hermano, que estos versículos, mi querida hermana, que estos versículos pastoreen tu corazón. Cuiden tu corazón. El Señor Jesús ya estuvo ahí. Sí fue el hermano perfecto. Él sí fue la persona perfecta. Y Él sufrió el desprecio de los suyos. Y por eso esas hermosas palabras que encontramos en Hebreos, abre ahí Hebreos capítulo 4, verso 15 al 16. Hebreos 4, 15 al 16. Hebreos 4, 15 y 16 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si tú estás sufriendo este desprecio por aquellos que amas, Jesús te entiende. Que Jesucristo ya estuvo ahí. Jesucristo ya sufrió. Y te puedes acercar a Él confiadamente. ¿Y sabes qué vas a encontrar en Él? Gracia y socorro para esos momentos. Que tu fe no decaiga.
Que la tristeza no te arrastre a claudicar. Que no bajes tus estándares de aquello que estás convencido que es verdad. Que no cambies tu forma de hablar. Que no evites mostrar que amas al Señor y a su palabra. Te animo, mi hermano, si estás en esta situación, a que afirmes tu fe y que confíes que Cristo Jesús es quien te fortalece. Cristo Jesús es quien te fortalece. Saltemos por un momento la respuesta del Señor Jesús y vayamos más allá de estos versículos que tenemos aquí. Y vemos ahí, por ejemplo, en el verso 10. En el verso 10 vemos aquí: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y miren el verso 11, dice ahí: y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está? ¿Dónde está aquel? Recuerden que no hemos salido del primer punto. Estamos viendo que el mundo desprecia la verdad. El mundo desprecia la verdad, y la primera forma en que lo vemos es que los más allegados a Cristo, los más íntimos de Cristo, que son sus propios hermanos, le desprecian. No importa quién es Jesús, ellos le desprecian a Él por ser la verdad, por hablar la verdad. Y después Juan nos lleva a lo que está pasando en Jerusalén. Y dice la Biblia que esos mismos líderes a los cuales Jesús pensaba que procuraban matarle, ¿qué están haciendo en la fiesta? Lo están buscando. Es la misma palabra. Buscar, procurar es la misma palabra. Están deseosos por encontrarlo, por matarlo, por destruirlo. Y ve la forma en que se refieren. Y me encanta porque un autor dice: mira la pregunta que se hacen: ¿dónde está aquel? Ni siquiera por su nombre le llaman. Podríamos tomar aquel como algo despectivo, ¿no? Del lenguaje. ¿Dónde está ese individuo? ¿Dónde está esa persona que estamos buscando? ¿Dónde está ese individuo? ¿Dónde está ese hombre? ¿Para qué buscaban al Señor? ¿Cuál era el motivo por el cual se preguntaban unos a otros: ¿dónde está Jesús? Juan ya lo ha dejado claro. Procuraban matarlo. Lo que el Señor sabía de antemano y los discípulos escucharon del Señor Jesús era lo que estaba pasando. Estos líderes estaban dedicados a encontrarlo, a volcar su odio hacia Él. Mi hermano, la oposición no estaba subiendo, ya estaba en su máximo apogeo. Yo quiero que tú entiendas esto, porque va a ser importante el segundo punto que vamos a estudiar aquí. No es que el odio va creciendo, aquí ya lo odian. No es que en un año se les va a ocurrir crucificarlo, aquí ya quieren crucificarlo. Aquí ya quieren apedrearlo. Aquí ya quieren matarlo. El odio está en su máximo. ¿Qué es entonces lo que detiene que estos hombres actúen de acuerdo a ese odio? No son claramente las acciones de ellos, no son claramente sus intenciones, sino que el Señor responde: mi tiempo aún no ha llegado. Mi tiempo no ha llegado. Era tanto el odio y la búsqueda de estos líderes que toda la situación que estaba en su corazón permeaba toda la fiesta de los tabernáculos. No era un odio que nadie entendía, no era tan visible el odio que mira lo que dice en el verso 13. Bueno, desde el verso 11 dice: y buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Verso 12. Había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero mira el verso 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Aquí sí navega un poco en tu imaginación e imagínate ese momento.
Era evidente que estos hombres odiaban a Jesús. Era evidente que estos hombres estaban buscando a Jesús. Y tan evidente que toda la gente hablaba, pero no hablaba abiertamente, públicamente. Ellos tenían miedo. ¿De quiénes? De estos hombres que estaban buscando a Jesús. De estos hombres que querían matar a Jesús. Estos hombres que les despreciaban. Entonces tú ves el desprecio de sus hermanos. Tú ves el desprecio de estos líderes. Están haciendo todo lo posible por encontrarlo y por matarlo. Pero también tú ves este desprecio en la multitud. Dice la Biblia entonces que en medio de este murmullo, en este hablar en voz baja, la multitud de quien hablaba, hablaban de él. Y la multitud estaba dividida. Pero escucha esto, ambos estaban confundidos. No es que uno estaba bien y el otro estaba mal. Estaban divididos, pero ambos también estaban confundidos. Unos decían, no, Jesús es bueno. Pero Jesús no era simplemente bueno. ¿Quién era Jesús? Él era Dios. Él era el Cordero de Dios. Él era el Mesías. Iba más allá de ser bueno. Una multitud tenía una cierta apreciación por Jesús, pero su temor gobernaba sus corazones. Y estaban los otros, ¿no? En medio de esta multitud. ¿Y qué decía la otra multitud? No es bueno, sino que engaña al pueblo. Literalmente lo que estaban diciendo es un sedicioso. Él nos busca descarriarnos, Él busca extraviarnos. Unos decían entonces, es un hombre bueno, trata de hacer el bien, es moralmente justo, no es un impostor. Pero otros, sin embargo, diferían y ellos decían, nos está engañando. Veían en Jesús un simple demagogo, alguien que había de rehuir a un falso profeta, alguien que estaba interesado en atraer una multitud, una masa. Se había producido un contraste masivo de opiniones sobre Jesús. Posiblemente la búsqueda de los líderes no pasó desapercibida. Aunque era evidente que las autoridades rechazaban a Jesús, el Sanedrín todavía no había decretado un juicio formal sobre él. Así que las personas eran cuidadosas con sus palabras. No hablaban ni a favor ni en contra de Jesús hasta escuchar una respuesta oficial de parte de estos hombres. Después, mis hermanos, de evaluar este desprecio, no debería haber confusión en nuestros corazones de entender esta verdad universal. Los hombres desprecian la verdad. No importa lo cerca de Jesús que puedan estar. Los hombres desprecian la verdad. No debería tampoco ser para nosotros difícil entender. Somos rechazados y despreciados por amor a la verdad, por vivir de acuerdo a nuestras convicciones. Pedro es muy claro, por ejemplo, ahí en Primera de Pedro le dice a los destinatarios de su carta, no les extrañe este fuego de prueba que ha venido sobre ustedes. Nosotros padecemos por causa de la justicia. No debe ser extraño. Hermanos, no debe ser extraño la oposición. La oposición a lo que creemos y predicamos es muy real. Los momentos de prueba vendrán por causa del Evangelio. Tal vez estás perdiendo amigos. Tal vez estás perdiendo familia. Aún podría ser que pierdas a tu cónyuge por causa del Evangelio. La distancia se hace más grande. Hermanos, esto no es algo personal. Es una verdad universal. La verdad separa a las personas. ¿Se acuerdan lo que leíamos en Mateo capítulo 10? El Señor dice, no teman. Más valen ustedes que muchos pajarillos. A cualquiera, pues,
que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor dice, no teman, esto va a ser inevitable. Así como el desprecio y maltrato del mundo hacia la verdad es real. Esta es una verdad universal. Así también tenemos otra verdad, mis queridos hermanos, y es la verdad del control divino sobre todas las cosas. El cuidado especial del Señor hacia los suyos es una verdad también universal. El Señor no ha perdido el control. El mundo puede odiar a Jesús. El mundo quiere matar a Jesús. El mundo cada vez se aleja más de la verdad, detesta la verdad. Pero otra gloriosa verdad es que Dios nunca ha perdido el control. Y quiero ser breve en esta verdad. Entonces la segunda verdad es el control divino sobre la vida de los hombres. Y leamos ahí en el verso 7, desde el versículo 6, veamos esta respuesta del Señor Jesús. Dice aquí, verso 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Suban vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. A pesar del odio y la respuesta de los hombres a él, el Señor Jesucristo podía estar seguro de caminar entre los hombres con la certeza de los tiempos de Dios y que él iba a morir, pero no de acuerdo a los hombres, no por el odio de los hombres, en primer lugar, no por el desprecio de los hombres, sino porque el Padre iba a entregar a su Hijo a su tiempo. Me encanta lo que decía un autor, escucha, dice, la soberanía y providencia de Dios se extiende más allá de las naciones y los pueblos para incluir a todas las personas y todos los sucesos. Todo ocurre de acuerdo con su calendario divino. En la cima de ese calendario, en la cima de esos eventos, está el nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. Los acontecimientos más importantes de la historia. Hermano, todo está en la soberanía y providencia de Dios. Todas las cosas obedecen al propósito del Señor. Y Jesucristo está diciendo aquí, está hablando acerca de su obra en la cruz. Está hablando acerca de su muerte. En pocas palabras, lo que el Señor dice, el tiempo en que yo me sacrifique no ha llegado. Pero le habla a ellos y les dice, su tiempo siempre está listo. Es decir, al contrario, ustedes siempre no viven de acuerdo al tiempo de Dios y su tiempo de rechazar la verdad siempre está listo. Siempre están rechazando la verdad. Es el tiempo de ustedes de despreciar la verdad. No había momento donde la incredulidad no quisiera matar al Salvador. El tiempo del rechazo del mundo siempre estaba listo. El rechazo del mundo a la verdad siempre estaba listo. Como te he dicho hasta ahora, claramente no fue el tiempo de los hombres, sino el tiempo del Señor que desencadenó la cruz. Cuando Juan usa aquí la palabra tiempo, hay dos palabras para hablar de tiempo. Tiempo en el sentido cronológico, tiempo en el sentido de sucesos que van pasando uno tras de otro. Pero no es la palabra que Juan usa aquí o Jesús usa aquí para hablar de tiempo. La palabra tiempo aquí habla acerca de un momento, de una oportunidad,
Cuando usan esta palabra que vemos aquí, se utiliza para hablar de un punto crucial en el destino de una persona. Bíblicamente, cuando se usa esta palabra, estamos hablando de algo que está determinado por Dios, de un evento que Dios ha orquestado, donde se aprecia su voluntad. Es decir, que el Señor está diciendo que solo cuando se cumpla el tiempo de Dios, el evento que Dios ha determinado, en ese momento el Redentor dará su vida por los hombres, por el mundo, en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios. Asimismo, el Señor entonces les dice a sus hermanos: no puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. El mundo no constituía un peligro para los hermanos de Jesús, porque sus hermanos eran parte del mundo. Sin embargo, odiaban a Jesús porque no formaba parte de él. Él había venido al mundo como luz y testificaba de su pecado y rebelión contra el Padre. El mundo tiene, dice un autor, su propia religión. El mundo tiene su propio programa, sus planes, sus valores, pero Cristo testificó que sus obras eran malas. Sus obras eran malas. El mundo tiene su agenda. El mundo tiene sus principios. El mundo tiene sus planes. Y Jesús a todo eso le llama malas obras. Sus obras son malas. El Señor pone de manifiesto que Él no se amoldaba a ellos, pero no simplemente no participaba, sino que declaraba el error y su condición lamentable. Lo que el mundo aborrece es quedar convicto de pecado. Siempre ocurre igual. Cuando un religioso es confrontado con la realidad y acusado de seguir sus costumbres, sus principios, sus formas, pero no conforme a la Escritura, rechina los dientes y busca cómo deshacerse del que, manejando la Biblia, lo confronta con lo que Dios dice en ella. El Señor Jesucristo testificaba de las obras malas del mundo. Mis hermanos, debemos seguir ese ejemplo. Debemos seguir ese ejemplo. Tal vez la falta de pruebas en nuestra vida. No digo vamos a ir a buscar el problema, porque el Señor Jesús no nos enseña eso. El Señor Jesús no fue a Jerusalén en ese momento cuando sus hermanos querían. El Señor fue prudente, pero lo que sí nos enseña Jesús es que si mis convicciones traen problemas, si mis convicciones traen el desprecio de aquellos que amo, debo vivir de acuerdo a mis convicciones. Deberíamos examinarnos cada uno de los que estamos aquí, que realmente vivo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Un tiempo, mi hermano, para examinar si estoy siguiendo de cerca a Jesús, si estoy realmente siguiendo a Jesús en sus enseñanzas, en su ejemplo, si no he bajado tal vez el estándar. Mira, cuando te encuentres en medio de esta oposición, debes recordar esta gloriosa verdad. Nuestra vida, nuestros tiempos, todo suceso, sea pequeño, sea grande, está en las manos de nuestro buen Dios. Y así como lo fue real en la vida del Cordero de Dios, así como lo fue real en la vida de Jesús, que Jesús dijo, será de acuerdo al tiempo de Dios, también es verdad para nosotros. Mira, hay un autor que se llama William MacDonald, que escribió lo siguiente y me encanta, me acordé de hace años cuando escuché esta frase y me encanta traerla hoy delante de ustedes. La frase es: el creyente es inmortal hasta que su obra
está terminada. El creyente es inmortal hasta que su obra está terminada. Tu vida va a terminar como creyente cuando la obra que Dios tiene para ti la termines. Cuando tu trabajo esté completo delante de Dios, ten la certeza de que el Señor te llamará a casa. Yo hablaba con mi esposa en la mañana y decía, a veces pensamos que es por la enfermedad, o es por la persecución, o es por estar en un lugar equivocado, en un momento equivocado. Mi hermano, la vida termina cuando Dios decide terminar la vida. Dios decide llamarte cuando Él quiere llamarte. Y va a usar medios, pero el que decide que tu vida termine es Él. En esta semana estuve hablando con un hermano que amo mucho, que valoro mucho en mi vida. Fue clave en mi matrimonio y en mi vida cuando recién nos casamos con mi esposa. Y la semana pasada estaba hablando con él, le acaban de detectar cáncer de páncreas. Hablaba con él el martes por teléfono. Y me decía, los médicos me dan el 15% para que pueda sobrevivir a este cáncer. Él no tiene más de 50 años. Y para mí esa fue una llamada sorprendente, porque mi hermano, en vez de yo ministrar su vida, él ministró la mía. Él estaba seguro que su fe estaba siendo probada. Y mira cómo es Dios, porque estaba hablando con él y él me dijo, yo creo entonces que mi obra ya terminó. Yo creo que lo que el Señor me dijo que hiciera ya lo hice, y por eso el Señor quiere que tal vez ya termine mi vida. Será algo increíble, escuchar la firmeza de este hombre. Este hombre entendía esta verdad, que su vida ¿dónde estaba? En las manos de Dios. Y que si el Señor lo llama a su presencia el próximo mes, no es por el cáncer de páncreas, es porque el Señor lo quiere en casa, y es porque su obra ya ha terminado, su trabajo ha terminado. Hermanos, como conclusión, la corrupción de este mundo es real. No solo hablamos de algo físico, hablamos de algo espiritual. El desprecio del mundo a la verdad es universal, pero podemos confiar que el Señor tiene el control sobre la vida de cada uno. Más sobre la vida de aquellos que le aman. Nada nos podrá separar de su amor que es en Cristo Jesús. Nada. Quiero que te lleves este pasaje y lo vuelvo a leer. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confiemos en este Señor y Salvador. ¿Ven? Oramos. Señor, muchas gracias por estas gloriosas verdades que vemos en estos pasajes. Señor, nos damos cuenta que aquellos que hemos por gracia nacido de nuevo, que aquellos, Señor, que por gracia vamos dando pasos de obediencia, vamos siendo obedientes. Señor, es evidente que empieza a crecer el desprecio, Señor. Empieza a crecer el abandono de aquellos que caminaron con nosotros antes. Empezamos a ser señalados. Puertas, Señor, se nos van cerrando. ¿Cuántos de los que estamos aquí, Señor, perdemos amistades?
perdemos a personas que amamos, pero Señor, no nos permitas olvidar que tú tienes el control de nuestras vidas y que no hay nada que escape de ese control. Señor, danos valor para confesarte delante de los hombres. Señor, seamos como dice tu palabra, que no cambiemos por nada, que amemos tu palabra, que te amemos a ti, Señor, que entendamos, Dios, que aquello que hemos ganado por gracia, aquello que viene, Señor, no se compara con el sufrimiento que podamos tener en esta vida. Ayúdanos, Dios, a ser valientes. Seamos jóvenes, no jóvenes, seamos personas mayores, no importa. Ayúdanos a ser valientes y a confesar delante de todos los hombres. En Cristo Jesús. Amén. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, te adoro, Dios en tres personas, bendita Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Oh, santo, santo, te adore todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Podemos tomar asiento, hermanos.